Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más fascinantes y, por qué no, ambiciosos de la historia de América. Hablamos de la Gran Colombia. Una idea increíble, crear una sola y gigantesca nación unificada, nacida de las cenizas del Imperio Español, para cambiar las reglas del juego en el mundo. Pero, a ver, ¿es suficiente un sueño, por más grandioso que sea, para construir una nación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es justo lo que vamos a explorar, el poder y al mismo tiempo la tremenda fragilidad de una idea que intentó unir a todo un subcontinente. Así que empecemos por el principio. ¿De dónde sale esta visión? ¿Cuál era el sueño de unidad que impulsó todo esto? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a principios del siglo XIX. Imagínense el panorama. Las nuevas repúblicas americanas recién se están formando. Son muy frágiles. Y al frente tienen a los grandes imperios europeos ya consolidados y poderosos. La supervivencia no estaba para nada garantizada. Así que la unidad, más que un simple ideal, era una absoluta necesidad. Y en medio de todo esto surge la figura de Simón Bolívar. Él, ya en 1815, tenía esta idea clarísima y lo decía con una fuerza tremenda. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación. Bolívar sabía perfectamente de la enorme diversidad del continente. Hablamos de millones de personas, de pueblos indígenas, africanos, españoles, mestizos. Pero su visión iba mucho más allá. No era solo una alianza militar, era crear, literalmente, un nuevo protagonista en el escenario mundial. Y bueno, esa idea no se quedó en el papel. Para 1819 ya era una realidad. Nace la República de Colombia, que hoy, para distinguirla, llamamos la Gran Colombia. Y su objetivo era súper estratégico: ser un bloque fuerte, un contrapeso capaz de plantarse y negociar de igual a igual tanto con las potencias de Europa como con los otros estados que estaban surgiendo en América. ¿Y cómo era esta nueva república? Pues imagínense, un territorio inmenso que abarcaba lo que hoy son Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. De hecho, Ecuador se incorporó como el Departamento del Sur. Y ojo, que no fue algo improvisado. El proyecto arrancó con una constitución ya lista, y claro, con el liderazgo de los grandes héroes de la independencia, con Simón Bolívar a la cabeza. Ahora vamos a la parte complicada. Porque claro, una cosa es tener el sueño y otra muy distinta es llevarlo a la práctica. Veamos cómo este proyecto tan ambicioso empezó a chocar con la dura realidad. El primer gran obstáculo, y quizás el principal, fue el centralismo. A pesar de que se hablaba de unidad, en la práctica todo el poder político y administrativo se fue concentrando de una forma casi total en Bogotá. Para las regiones más lejanas como Venezuela o el sur, esto se sentía pues como cambiar un amo por otro. Básicamente era reemplazar a Madrid por Bogotá. Y aquí viene lo interesante, que todo esto chocaba de frente con la historia misma de la región. Durante la época colonial, muchos de estos territorios ya tenían bastante autonomía. Entonces, las élites locales y los caudillos militares, que habían luchado para ser dueños de su propio destino, pues no estaban muy dispuestos a cederle todo ese poder a un gobierno lejano en la capital. La semilla de la discordia ya estaba plantada. Y miren, esta cronología lo dice todo. Muestra lo frágil que era el proyecto en realidad. Se funda en 1819 y se disuelve oficialmente en 1831. Duró apenas 12 años. Fíjense cómo a partir de 1825 los conflictos internos se disparan, hasta que en 1830 la separación de Venezuela y Ecuador es básicamente el principio del fin. Y esta ruptura tuvo nombres y apellidos, ¿eh? No fue algo que pasó porque sí. Fueron los grandes líderes militares de cada región, los famosos caudillos, como el general José Antonio Páez en Venezuela y Juan José Flores en Ecuador, quienes se pusieron al frente de este movimiento. Ellos representaban los intereses de sus élites locales por encima del gran proyecto unificador. Pero, y aquí la historia se pone todavía más interesante, la disolución de la Gran Colombia no fue, para nada, el final de la idea. El sueño de la integración dejó un eco muy poderoso que siguió resonando durante décadas. De hecho, unas décadas más tarde, por allá en los años 60 del siglo XIX, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera intentó revivir la Gran Colombia.
Pero ¿qué pasó? El gobierno de Ecuador le dijo que no, que muchas gracias. Tenían miedo de quedar reducidos a ser un simple estado más dentro de esa unión. Esto nos demuestra que las desconfianzas entre las regiones seguían ahí, muy vivas. Y fíjense, esto no eran solo palabras o discursos políticos, se escribió en la ley. La Constitución de los Estados Unidos de Colombia, de 1863, le ordenaba de forma explícita al gobierno que empezara a negociar la reunificación. El sueño seguía ahí, literalmente, escrito en la Constitución. Con el paso del tiempo y después de varios intentos fallidos de unión política, la idea se transformó. Ya en el siglo XX, el sueño de la integración cambió de enfoque. Dejó de ser un proyecto político y militar para convertirse en uno de cooperación económica. El momento clave es 1969, con el Acuerdo de Cartagena, que con los años fue evolucionando hasta ser lo que hoy conocemos como la Comunidad Andina de Naciones, o la CAN. Y esta tabla lo resume todo de una manera genial. Por un lado, la Gran Colombia del siglo XIX. Buscaba unidad política y militar con un Estado central fuerte para hacerle frente a los imperios. Por otro, la Comunidad Andina de hoy. Busca cooperación económica a través de acuerdos entre países para crecer juntos. El espíritu de integración sigue ahí, pero los métodos y los objetivos son completamente diferentes, adaptados a nuestro tiempo. Lo que nos deja con una última pregunta para pensar. 200 años después de todo esto, ¿sigue vivo de alguna forma el sueño bolivariano? Tal vez ya no como una sola y gran nación, pero quizás su eco todavía resuena en cada acuerdo de cooperación, en cada intento de los pueblos andinos por construir juntos un futuro en común.